Persiguiendo al jade, capítulo 133. La leve irritación que sentía Fan Chanyu se disipó al instante. Miró a Sichem y luego al tío manco y cojo que había salido del pueblo a recibirlo. Aún perpleja, abrió la puerta del patio que estaba entreabierta y entró con cierta vacilación. Chong observó la figura de Fan Chanyu, que se alejaba, al notar su andar firme y su respiración pausada, a diferencia de la de una doncella común y corriente. De repente formuló una suposición. Volviéndose a Sichem, preguntó: «Marqués, ¿podría ser esta joven ser descendiente de la familia Meng?». Pero la relación entre el marqués y esta chica parecía un tanto inusual. Sichem no confirmó ni negó nada. Mientras el sol se inclinaba hacia el oeste y la mitad de su perfil y sus pestañas se tornaron doradas, sus pupilas reflejaban la figura distante de Fan Chanyu y en sus profundidades se ocultaban emociones demasiado intensas para descifrarlas. «Más tarde usted la acompañará personalmente de regreso», dijo. Sichem quedó momentáneamente desconcertado. Luego recordó que era de día. Sus ojos se empañaron de tristeza. «Cuando vayas allí, por favor, lleva más guardias. Temo que Wei Yan pueda. Conozco mis límites». Sichem lo interrumpió tras echar el último vistazo a la silueta de Fan Chanyu, bañada por el resplandor del atardecer. Se dio vuelta y se marchó. La puesta del sol proyectaba su sombra sin fin sobre el radiante horizonte, haciendo que su figura solitaria pareciera aún más desolada. Al entrar el palacio, Fan Chanyu oyó voces bulliciosas procedentes de una habitación entreabierta. «No me tomaré esta medicina amarga. Tráigame licor». «General Chu, no lo complique». El médico le advirtió estrictamente sobre el control del alcohol debido a sus dolencias crónicas. «Por la tumba de mi madre, 17 años encerrado, si no pruebo pronto un buen trago, se me oxidará la lengua». Al acercarse, Fan Chanyu miró a través del umbral y vio un hombre barbudo de rostro cuadrado, apoyado contra el cabecero de la cama, mientras un joven sirviente permanecía de pie junto a la cama sosteniendo un cuenco de medicina. Su postura bloqueaba parte de la luz, atrayendo la atención desde el interior. Un hombre barbudo se giró bruscamente con los ojos enrojecidos y preguntó con timidez: «¿Hermana Li-Hua?». Desconocedor del nombre, Fan Chanyu permaneció en un silencio junto a la puerta. Tras examinarla detenidamente, el hombre se corrigió de repente: «No, esos ojos no son de Li-Hua. Ella ya no está». Tembloroso entre la alegría y el dolor, preguntó con voz ronca: «Tú eres Chanyu, ¿verdad?». Al oír su nombre y recordar el propósito anterior de Sichem en la capital, la repentina invitación de hoy para reunirse con alguien, Fan Chanyu supuso que debía tratarse de una de los antiguos subordinados de su abuelo. La emoción lo invadió por completo. Al, al entrar preguntó: «¿Me conoces? ¿Puedo preguntar quién eres?». El hombre se cubrió el rostro, con la voz ronca quebrándose: «El cielo tiene ojos, que el viejo Chu vea al descendiente del general Men antes que yo muera». 17 años de encarcelamiento injusto, pérdidas abrumaron incluso a este veterano curtido en 1000 batallas. Las lágrimas corrían por el rostro de Chu Yonchan mientras miraba a Fan Chanyu. «Soy tu tío Chu. Me uní al ejército de tu abuelo a los 14 años. Pasé de soldado raza a capitán instigador de tigres. Tu madre era como una hermana para mí». Al saber que este hombre era un viejo amigo de sus padres, Fan Chanyu se sintió abrumada por la emoción, pero al acercarse notó el delgado y frágil contorno de sus piernas de Chu Yonchan bajo la manta, demasiado delgadas para ser el de un hombre adulto. Se le hizo un nudo en la garganta, pero intentó controlar su voz lo mejor que pudo. «Tío Chu, ¿qué le pasó realmente en ese entonces? ¿Y tus piernas? ¿Cómo terminaron así?». El rostro de Chu Yonchan se ensombreció de dolor y ira. El fracaso del general Meng en el transporte de provisiones fue culpa de ese traidor de Wei Yan. En cuanto a estas piernas inútiles, palpó
los delgados huesos bajo la cama, forzando una sonrisa amarga, se lastimaron en el campo de batalla de Leuchen. No tiene sentido darle vueltas. Al menos estos 17 años sin sentir nada me ahorraron el dolor del encarcelamiento. Fan Chanyu recordó que los hombres de Sichen habían dicho antes que las piernas de Chu Yon-chan estaban más allá de toda curación y sintió un profundo dolor en el corazón. ¿Wei Yan te hizo prisionero durante 17 años? Al mencionar a Wei Chan, Chu Yon-chan rechinó los dientes. Mientras el Tiger Tally siguiera desaparecido, ese perro no podría descansar tranquilo. Por eso encerraba a cualquiera que intentara limpiar el nombre del general Men o vengar al general Xie y al príncipe heredero de Yengle. Fan Chanyu jadeó. ¿Las muertes del general Xie y del príncipe heredero de Yengle también fueron obra de Wei Yan? Su Yon-chan relató con detalle cómo Wei Yan había utilizado el registro del tigre, una carta falsificada para engañar a Menchuyan y hacer que regresara a Lunchen a rescatar al 16º príncipe. Luego compartió las sospechas de él y si Chen habían ido reuniendo a lo largo de los años. Esa traicionera serpiente tenía ambiciones desde el principio, espetó Cho Yun-chan. Seguro que planeaba instalar un gobernante títere y tomar el control de la corte, porque si no presionaría para que el 19º príncipe ascendiera al trono tras la muerte del príncipe heredero de Yengle y del 16º príncipe y el fallecimiento del difunto emperador. Utilizó la influencia militar de la familia Wei y Xie para silenciar toda oposición. La verdad sobre el fallo del transporte de suministros y la condena injusta de su abuela dejaron a Fan Chanyu atónita. Sin embargo, más allá del dolor y la furia, presentía que había algo más en la historia. Su padre había vivido en el condado de Kimping durante más de una década. Era un hombre tranquilo y bondadoso que vendía carne de cerdo y a menudo cobraba precios irrisorios a los pobres. Ayudaba a cualquiera que lo necesitaba, incluso dando limosna a los mendigos. Por eso, cuando el erudito Song falleció y su viuda e hijo se arrodillaron en las calles pidiendo un ataúd, sus padres intervinieron sin dudarlo. Su padre hubiera sido realmente un general clave bajo el mando de su abuelo, habría conocido las catastróficas consecuencias de retrasar el transporte de suministros, tanto para la familia Men como para Jinzhou y para el Gran Jin. Fan Chanyu se negaba a creer que él traicionaría a su abuelo por poder, ayudando al plan de Wei Yan y dejando a su abuelo tachado de traidor, responsable de innumerables muertes. Además, Yu Qian había mencionado una vez el odio de Qi Min que sentía a la familia Sui. Quizás existió una razón por qué la princesa heredera eligió a la familia Sui para ayudar a Qi Min a escapar. Y las tropas de su padre habían solicitado reemplazar el convoy de suministro no eran otras que el ejército de Yongzhou de la familia Sui. Algo más debió haber sucedido. Fan Chanyu levantó repentinamente la cabeza para mirar a Chu Yon-chan. Tío Chu, Wei Yan puede ser realmente ese hombre traicionero y malvado, pero creo que mi padre lo ayudara a cometer estos actos tan atroces. Si realmente hubiera perjudicado a mi abuela, mi madre jamás lo habría perdonado. ¿Cómo podría haber vivido recluida con él 16 años? Al enterarse que Melihua se había retirado a la soledad con Wei Qilin, Chu Yon-chan dijo enfadado: «Debe haber sido que ese astuto Wei Qilin quien engañó a tu madre». Pero Fan Chanyu negó con la cabeza. Si mi madre no hubiese sabido nada de lo que pasó en aquel entonces, no habría seguido a mi padre en la muerte después de que se viera obligado a quitarse la vida. Los ojos de Chu Yon-chan se enrojecieron y su voz cambió bruscamente. ¿Tu madre siguió a tu padre en la muerte? Fan Chanyu bajó la mirada para ocultar la amargura de sus ojos. O mejor dicho, se quitó la vida para protegernos a mi hermana menor y a mí. Chu Yun-chan preguntó con urgencia: ¿qué fue exactamente lo que pasó? A medida que los recuerdos reprimidos resurgían, Fan Chanyu pareció revivir el crudo invierno del año pasado en Linan.
papel blanco funerario mezclado con nieve que caía cubriendo la fina capa de nieve en el camino mientras las autoridades transportaban los cuerpos de sus padres en una carreta. Su voz sonaba ronca al hablar. Hace 16 años mis padres recurrieron a la ayuda del tío He Jin-wan para falsificar los registros familiares y establecerse en el condado de Kimpin. La carta manuscrita que Wei Yan envió a mi abuela siempre estuvo en posesión de mis padres. Al principio del invierno pasado, por orden de Wei Yan, el tío He recibió instrucciones de decapitar a mis padres. Su intención era advertirles instándolos a huir con mi hermana y conmigo, pero mis padres, temiendo implicar al tío He y sabiendo que la crueldad de Wei Yan jamás perdería a Ningnan y a mí, optaron por quitarse la vida. Colocaron la carta en una caja y se la confiaron al tío He, indicándola que se la entregara a Wei Yan cuando registrara nuestra casa, y esto era para asegurar nuestra sobrevivencia. Al recordar aquellos sucesos, Fan Chanyu se le hizo un nudo en la garganta. Mis padres debían tener información privilegiada, por eso Wei Yan los hizo callar. Pero mi padre jamás habría traicionado a mi madre ni a mi abuelo. Los únicos que podrían saber la verdad son los de la familia Sui. Por desgracia, el príncipe de Chanxin y su esposa han fallecido. Solo podemos interrogar a los sirvientes de la familia Sui para ver si podemos descubrir algo. Otros desconocen el temperamento de Min-Lihua, podrían desestimar las palabras de Fan Chanyu como meras conjeturas, pero Chu Yun-chan, que había sido como un hermano para Min-Lihua, la conocía mejor que nadie y dijo: «Puede que no confíe en los demás, pero confío en tu madre». Parecía amable, pero en el fondo era inflexible. En aquel entonces, cuando tu abuelo cayó en la trampa del enemigo y su campamento fue emboscado por un grupo de soldados del norte, tu madre, una mujer aparentemente frágil, mató a 2 intrusos en la tienda gracias a su ingenio. Si tu padre no hubiera llegado a tiempo, se habrían cortado las gargantas antes de ser tomada como rehén para amenazar a tu abuelo. Mientras rememoraba estos recuerdos, Chuyun-chan no pudo ocultar la tristeza. Habían pasado 17 años. Sus viejos amigos habían sido enterrados hace mucho y todo había cambiado por completo. Miró a Fan Chanyu y dijo: «Tienes razón. Si Wei Qilin hubiera traicionado de verdad al viejo general, y si tu madre lo hubiera sabido, habría sido la primera en matarlo». Fan Chanyu quedó momentáneamente aturdida por las palabras de Chuyun-chan. La madre que recordaba siempre había sido amable y de voz suave, casi nunca alzaba la voz. La madre de la que hablaba Chuyun-chan era una mujer brillante como las llamas. Era una faceta suya que jamás había visto. Sonrió levemente, sintiéndose orgulloso de esa madre, pero también triste porque, sin importar cómo hubiera sido, jamás volvería a verla. Chuyun-chan dijo: «He oído hablar de la rebelión de la familia Sui. Si la familia Sui realmente conociera la historia interna, ¿no habrían detectado la debilidad de Wei Yan? Al izar la bandera de rebelión deberían haberlo anunciado al mundo». Estas palabras hicieron que Fan Chanyu volviera a la realidad. Ella respondió: «Poco después de la rebelión de la familia Sui, se extendieron rumores sobre Wei Yan orquestando la masacre de Jinzhou». Pero al oír tales rumores, Si Chen investigó los sucesos del pasado solo para estar a punto de morir a causa de las intrigas de Wei Yan en el campo de batalla de Chunzhou. Fan Chanyu sentía que todas estas pistas fragmentadas se estaban conectando poco a poco. Chuyun-chan preguntó de inmediato: «¿Esos rumores fueron difundidos por la familia Sui?». Tras reflexionar un buen rato, Fan Chanyu negó con la cabeza: «Es imposible confirmarlo ahora. Solo podemos decidir después de interrogar a los sirvientes de la familia Sui». Las palabras anteriores de Chuyun-chan habían iluminado a Fan Chanyu. Si la familia Sui conocía la verdad de aquel año y tenían pruebas sólidas, ¿por qué no denunciaron directamente los crímenes de Wei Yan ante el mundo? En cambio, difunden rumores infundados. Recordando lo que Yu Qianqian le había contado una vez, Fan Chanyu solo pudo especular tentativamente sobre una posibilidad. La familia Sui también había estado involucrado en el caso de Jinzhou en aquel entonces. En cuanto a por qué Wei Yan había dejado de considerar a la familia Sui como una amenaza potencial hasta ahora, el motivo seguía siendo desconocido.
Ansiosa por comprobar la conjetura, Fan Chanyu deseaba poder regresar de inmediato a interrogar a los sirvientes de la familia Sui, porque estaban siendo escoltados a la capital. Tras despedirse de Chu Yunchan, salió apresuradamente por la puerta del patio solo para ver a un hombre de mediana edad que le faltaba una pierna y un brazo esperando junto al carruaje exterior. Incapaz de juntar las manos en un saludo debido a su falta de brazo, el hombre simplemente asintió con la cabeza y dijo: «Este humilde servidor es Xie Chon, un vasallo de la familia Xie. Por orden del marqués, espero que aquí al general para acompañarla de regreso». Con solo mencionar sirviente de la familia Xie, Fan Chanyu sabía que jamás lo trataría como un simple sirviente, suponiendo que sus extremidades perdidas probablemente se debieron a una batalla. Su respeto por él creció. Ella sintió levemente en respuesta como gesto de cortesía. Al notar la ausencia de Sichen, pudo evitar la pregunta mientras subía al carruaje: «¿A dónde ha ido el marqués?». Siechón, sujetando las riendas con una mano y apoyándose en una muleta, se detuvo ante la pregunta tras observarla con un instante y dudó brevemente antes de hacer algo atrevido por primera vez y actuar en contra de los deseos de Sichen. Dijo: «Hoy se conmemora el aniversario del fallecimiento de la señora Xie. Es probable que el marqués haya sido trasladado al mausoleo de la familia Xie». Sichen había regresado a la capital en secreto. Presentar sus respetos durante el día podría llamar la atención de quienes observaban desde la sombra, por lo que había elegido el atardecer para su visita. Esta respuesta hizo que la mano de Fan Chanyu se levantara la cortina del carruaje y se congelara. Todo el comportamiento inusual de Sichen ahora tenía sentido. Jamás había mencionado nada sobre la señora Xie. Sin embargo, tras escuchar a Chu Yunchan relatar los detalles del encarcelamiento de ese año y el sacrificio de la señora Xie, incluso Fan Chanyu, una extraña, sintió tristeza. ¿Cuánto más sentiré a Sichen, su hijo? Su reticencia a contarle esto probablemente se debía a que no quería que ella lo viera en momentos de vulnerabilidad y dolor. Los dedos de Fan Chanyu, que sujetaban con fuerza la gruesa cortina de seda, se apretaron inconscientemente. Tras reflexionar un poco, decidió que lo mejor era respetar la decisión de Sichen. «Muy bien, primero regresará a la oficina de prestaciones». Siechon pareció comprender la decisión de Fan Chanyu y continuó: «La caballería vestida de sangre rescató al general Chu y a Wei Yan. Ya sabe que el marqués se esconde en la capital. Temo que Wei Yan aproveche esta oportunidad para tender una emboscada en el cementerio de la familia Xie. Le aconsejé al marqués que trajera más hombres, pero insiste en ir solo cada año a presentar sus respetos. No puedo convencerlo de lo contrario». Los ojos de Fan Chanyu se oscurecieron ligeramente, apretó los labios tras un breve silencio y preguntó a Sichon: «¿Puede llevarme al cementerio de la familia Xie?».